En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial y lleno de gracia, nos reunimos delante tuyo en este día, en este domingo, antes del servicio para los difuntos. Y en el transcurso del mes en el que hemos aprendido tantas cosas, y hemos aprendido, entre otras cosas, qué tan maravilloso es traer alabanza y gloria y honor a tu nombre. El pasado domingo se trataba de todo esto y hemos aprendido que es importante compartir nuestra expresión de alabanza con el uno con el otro. Y eso incluye a todos aquellos a quienes tú permites que entren en contacto con nosotros, incluye también las esferas de la eternidad. Y estamos entonces movidos profundamente que tú nos permites ayudar de esta manera. Traemos delante tuyo nuestras oraciones por aquellos a quienes podemos ver, y por aquellos quienes están luchando, aquellos quienes no están seguros cómo pasar el día a día en su parte física, espiritual, emocional, asuntos con alimento o resguardo, muchas preocupaciones y oramos por todos y cada uno. Sentimos las oraciones de nuestros hermanos y hermanas y que esto también pueda ser una luz del sol a la eternidad para que las almas allá también quizás en una situación quizás más simple también sean incluidos en estas oraciones. Y traemos delante tuyo también todo lo que tú has hecho para que este momento sea posible. Tú has invertido la mayoría y ahora que el Espíritu Santo pueda traer a nosotros exactamente aquello que tú tienes en mente para que podamos crecer en la mente del Señor Jesucristo. Cúbrenos con el servicio angelical, que la paz llene nuestros corazones y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo. Tenemos un texto de la Biblia que está en Lucas, el capítulo 10, el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo. Este es un día en el que el Señor ha hecho y ha preparado antes que siquiera llegáramos a este domingo. Y así es como trabaja nuestro Padre Celestial. Él no tiene el tiempo como nosotros lo entendemos. Entonces este servicio es lo que hemos anhelado y por lo que hemos orado en este día. Y este mes ha sido un mes maravilloso, un mes de aprendizaje. Y siento, y quizás ustedes sienten también, que mientras más aprendo, más me doy cuenta cuánto todavía me falta por aprender. Pero eso es algo bueno, no es para que sea pesado para nosotros, sino para inspirarnos a mantenernos aprendiendo. Este mes, como saben, hemos aprendido del Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él es quien nos da el camino para
llevar gloria al Señor, cómo aprender, cómo ser sabios y cómo acercarnos a Él en todas las circunstancias. Y ahora aprendemos cómo hacer su voluntad y parte de su voluntad es que nos demos cuenta qué hace por nosotros y lo que quiere hacer a través nuestro para los demás. Y eso es este domingo, que aprendamos del Señor Jesús cómo compartir las buenas nuevas. Esa es nuestra lección, nuestro tema para hoy. Y antes de poder compartir las buenas nuevas con los demás, es importante para que nosotros nos demos cuenta que las buenas nuevas son mis buenas nuevas, cómo esas buenas nuevas son buenas nuevas para mí. Y entonces puedo decir la historia, puedo compartir la historia, pero debe ser mi historia primeramente. Debo poder decir, como fue dicho el domingo pasado, este es mi Dios y yo lo voy a alabar. Entonces la primer parte de este servicio es reconocer las buenas nuevas del Evangelio para mí. Y entonces comenzamos aquí con este versículo de la Biblia, el capítulo 10 de Lucas, y dice aquí, para compartir un poco de contexto, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y entonces el Señor siempre llama, afortunadamente, mensajeros, quienes ayudan. Él no es alguien que quiera hacer todo por sí mismo. Él quiere tomar esa tarea de tener discípulos y ayudantes, aquí ya y hoy. El Señor no quería, si no quisiera ningunos discípulos, nosotros no tendríamos una oportunidad, pero Él quiere discípulos. Él quiere aquellos que quieren seguir el ejemplo del Señor Jesús. Hoy, como lo fue en ese tiempo. Y tenían un mensaje. Este era el mensaje. Y es el mismo mensaje para nosotros hoy. Es un poco más abajo, en el versículo 9. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese es el mensaje en la primera iglesia y es el mismo mensaje hoy. Y nosotros lo vivimos. ¿Qué significó eso para nosotros? Cuando nos damos cuenta que el reino de Dios se acerca a mí, y quizás para algunos es difícil poder acordarse de eso al principio, porque quizás éramos unos niños cuando fuimos bautizados y sellados, y hay una proclamación. Pero en el transcurso del tiempo, del camino, nos dimos cuenta que el reino del cielo está cerca a nosotros. Nos dimos cuenta que por la gracia de Dios podemos sentir cosas, ver cosas que no se le dan, no se le conceden a todos, no porque seamos mejores o alguien especial, sino porque por alguna razón este versículo de la Biblia ha sido hecho para nosotros. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En algún momento en nuestro camino hemos llegado a conocer y darnos cuenta que Dios ha hecho algo en los cielos. Yo no puedo escribir mi nombre en los cielos. Yo no estoy en los cielos. Ninguno de nosotros está en el cielo. Alguien escribió nuestros nombres en el cielo. Eso fue hecho por el amor de Dios y por la gracia del Señor Jesucristo, que Él decidió, por razones que Él conoce, que Él iniciaría ese proceso para yo conocer que el reino de Dios está viniendo para mí. Para mí como niño eso inició con mis padres. Tuvo que continuar después de eso. Yo tuve que tomar una decisión. Este es mi Dios. ¿Voy yo a adorarlo? Pero iniciarlo, la iniciación fue hecho en los cielos. Dios ha hecho esto, que nuestros nombres están escritos, como también lo dicen las Escrituras, como lo dicen también los dones del Espíritu
santo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y Él lo hace, y lo hace por ti y lo hace por mí, ya ahora. No todos lo han vivido aún. Y por eso es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 23 de este mismo capítulo, dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, ese primer regocijo en la salvación de Dios es que por la gracia de Dios, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Él lo ha hecho. Y por esa razón tenemos la bendición de poder ver las cosas, sentir cosas, escuchar o oír la actividad y la voz del Espíritu Santo. Y hay muchos otros que son mejores que yo, pero aún no se les ha concedido a ellos. Hermanos y hermanas, regocijémonos por el hecho que la obra de salvación ha sido hecha y ha iniciado, y Él lo ha iniciado ya en nuestras vidas y en nuestros corazones, y eso es una gran gracia. Y entonces, como siempre, el Señor siempre tiene un propósito, y eso es lo que hizo aquí en el capítulo 10, cuando le dijo a los 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y es muy interesante que el Señor iba a enviar a aquellos que fueran antes de que él fuera a esas ciudades. El Señor opera aún de la misma manera. Él te envía a ti, me envía a mí. Y nosotros, si puedo decirlo de esta manera, de acuerdo a un himno antiguo, hemos sido llamados para ser luz del sol. Di una palabra del Evangelio, di una palabra del Señor Jesús. Suspira una oración para un alma, especialmente de un alma que está dolida. Que ellos también puedan sentir el amor de Dios, el reino de Dios, acercándose a ellos por tu oración, mi oración, por una palabra que hemos compartido. Que nosotros podamos convertirnos en una señal del amor de Dios. Y mis amados hermanos y hermanas, a eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para primeramente regocijarnos por la salvación y la gracia que Él ha extendido a nosotros. Y también hemos sido llamados a este lugar santo, como el himno que se cantó, ese lugar santo de traer las buenas noticias, las buenas nuevas, y traer las campanas del Evangelio y hacer que ese lugar santo esté disponible para almas que están buscando. Y ahora nos acercamos llegamos a la base del mensaje, porque en el versículo de la Biblia, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ellos lo hicieron, regresaron, estaban todos emocionados, porque pudieron hacer cosas maravillosas. Pero el Señor Jesucristo les recordó en el versículo anterior, y aquí os doy potestad para hacer estas cosas. Entonces ellos fueron e hicieron, pero era Dios el que hacía a través de ellos. Consideremos eso por un momento. Nosotros oramos. Es Dios quien responde las oraciones. Nosotros compartimos el Evangelio, predicamos, enseñamos y en nuestra conducta, pero únicamente es Dios el que puede tocar los corazones. Yo no puedo hacerlo. De hecho, yo puedo complicarlo más para que Dios toque el corazón por mi humanidad. Pero mi tarea es orar y Dios ha de responder esas oraciones. Nuestra tarea es compartir esas buenas nuevas, compartir el Evangelio, mostrar dónde está ese lugar santo y la relación con el Señor. Y el Señor toca corazones cuando Él quiera y como Él quiera. Él lo puede hacer en las maneras más asombrosas y las maneras más inesperadas.
que lo que tú y yo podemos hacer. Es nuestra tarea trabajar. Quizás es una frase complicada, pero hemos escuchado quizás este mes que debemos trabajar 6 días y en el séptimo día descansar. Y es parte del mandamiento de mantener el día santo. Pero antes de llegar a descansar, trabajamos 6 días o algunos afortunados pueden trabajar solamente 5 días. Obramos, trabajamos, estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado para que cuidemos, así como lo fue con Adán y Eva. El Señor les dio, Él creó y cuidó, confió en ellos el cuidado, les dijo, cuídenlo, tienen que hacer cosas y deben poder regocijarse por ello. Debe ser gozo porque yo lo creé para ti. Quizás en nuestra vida natural a veces es difícil, pero siempre podemos encontrar una razón para ser gozosos en mi trabajo, porque quiero trabajar en esto, porque quiero cuidar a aquellos a quienes amo. Quizás si tenemos un jefe malo o quienes trabajamos y no me gusta mi trabajo, pero podemos regocijarnos y podemos trabajar para proveer para aquellos quienes amamos. Pero es el Señor el que nos da esa habilidad para hacerlo, Él es el que nos da la fortaleza para hacerlo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, como fue así aquí con los discípulos, así también es con nosotros. El Señor nos llama para que reconozcamos que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, que Él va a salvar mi alma en el proceso de traer esas buenas nuevas para otros. Eso es un reconocimiento hermoso. Y por eso es que podemos regocijarnos aun cuando las cosas no van bien. Aquí las cosas salieron bien, los discípulos regresaron y el Señor Jesucristo entonces dijo eso. Pero no os regocijéis en tus éxitos, como estoy parafraseando, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocíjate porque estoy salvando tu alma en el proceso de que tú hagas lo que te he pedido que hagas. Eso es lo que debemos hacer. Y uno podría decir, bueno, eso trae como un bajón. Pero hemos tenido un bajón ya por unos meses por la pandemia y nos damos cuenta de esto de una manera muy interesante. Había mucho gozo que teníamos cuando podíamos reunirnos, podíamos cantar, podíamos juntarnos, podíamos vivir muchas cosas juntos. Gran gozo. Y en este momento no lo podemos hacer. Pero en este tiempo es como si el Señor dijese, no, no te preocupes por eso. Eso va a pasar. Regocíjate en el hecho que te estoy salvando el alma en este tiempo también, en esta pandemia. Que tu gozo y tu regocijo no esté atado a cosas que puedas hacer, sino porque cuando vengan momentos que haya cosas que no puedas hacer o las cosas no funcionen bien, entonces uno puede sentir, no tengo ya sentido para regocijarme. Y eso es el otro lado de esto. Podemos mirar en el Antiguo Testamento y ver un contraste. Regocíjate porque el Señor está salvando nuestras almas en días buenos y en días malos. Y cuando hay días malos, miren lo que el profeta dijo en el capítulo 3 de Habacuc, los versículos 17 y 18. Primero lo que está escrito, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Esto no es una imagen bonita. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Ahora viene con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar.
Esta es la belleza y esto es una de las cosas hermosas de este versículo. Cuando hay razones para regocijarnos, nos regocijamos y el cielo se regocija. Cuando alguien cree y acepta, y uno puede regocijarse cuando hay algo que es de regocijo, pero nuestro regocijo profundo es que en todo el Señor está salvando nuestras almas. Porque entonces cuando las cosas no van bien, todavía podemos regocijarnos. Quizás no podemos hallar una relación con todas estas cosas de higos y todo esto, pero nuestra congregación son congregaciones grandes aquí en Norteamérica, Centro y Suramérica. Nuestros hermanos y hermanas en Venezuela están en este momento eh, recuperándose de una parte allá en Venezuela de unas inundaciones muy profundas. Tenemos en Perú, en Lima, Perú, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas que leo, tienen el índice de mortalidad más alto por cada 100.000, de acuerdo a las estadísticas, por COVID. Y tenemos aquellos quienes han perdido su empleo y no saben si lo van a recuperar, aquellos que quizás tienen un empleo y ahora están ganando menos y no saben si eso va a funcionar. Tenemos familias con niños en la escuela, quizás hoy está en la escuela, la semana entrante quizás no, o van a hacer las cosas diferentes, no sabe uno si van a poder aprender algo o no, es algo que sube y baja. Cualquiera que sea, cualquier otro ejemplo puede existir, como el de ustedes o el de otros, pero aún así, yo me voy a regocijar en el Señor. Porque aun cuando haya mucho éxito o haya mucha dificultad, y, nosotros nos regocijamos porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Y el Señor ha iniciado la obra de salvación en nosotros y nos regocijamos por esto. Y al pasar todas las circunstancias que Él pide y todas las circunstancias que Él provee, sentimos que el reino de Dios está cerca, sentimos su presencia, porque nosotros oramos y Él responde en su manera, porque tenemos la habilidad para trabajar y la voluntad y el deseo de trabajar. Él nos da fortaleza. Él puede tocar corazones a través de cosas que nosotros hacemos. Podemos hacer inversiones o colocar semillas de bondad y el Señor hace que éstas florezcan. Todo eso Él hace. Porque nuestros nombres están escritos en los cielos y Él nos llama como lo hizo a los primeros discípulos y los envía en ese tiempo y en este tiempo. Mis hermanos, amados hermanos y hermanas, que podamos regocijarnos, que podamos aprender a regocijarnos. El Señor está salvando nuestras almas, que podamos aprender en circunstancias buenas y malas de compartir esas buenas nuevas. Y hay un ejemplo que se mueve en mi corazón, que el Señor solamente Él pudo haberlo hecho, y es un himno que, que quizás canté verdaderamente décadas atrás. Y en preparación para este servicio, Él de pronto movió este himno en mí las palabras, que tiene como título Caminar cerca a ti. Y les voy a leer un poco las letras. Tal vez caminar cerca a ti. Concédeme, Jesús, esa es mi oración, de poder caminar diariamente contigo, Señor, que sea así, que sea así. Y eso movió mi alma como discípulo de Cristo en este tiempo, de poder caminar cerca a Él, Señor, al ir a donde tú nos envías, al orar por las almas de la eternidad y todas las almas que el Señor quiere traer. ¿Saben cómo estas palabras, estas letras vinieron a ser una historia hermosa que también se relaciona con compartir esas buenas nuevas? Era un compositor
conocido, solamente tenía 23 años, en los 40, y él iba desde Kansas City a Chicago en un tren. Era un músico, era un compositor, y por supuesto en ese tiempo estaba bien conectado con todo. Y entonces en uno de las paradas va a tomar un poco de aire fresco, y habían unos trabajadores allí en la plataforma que estaban hablando, cantando. Regresa al tren, pero de pronto hay una melodía que él no podía sacar de su cabeza o de su corazón. Tal vez algo que había escuchado en la plataforma, pero no se daba cuenta en ese momento, pero al continuar en su camino se da cuenta, ¿qué es eso? Y estaba tan movido que se bajó en la siguiente parada, y se regresó para regresar a esa parada anterior para hablar con esos trabajadores en la plataforma, y les preguntó qué están cantando. Cántenlo nuevamente para mí. Y lo hicieron. Escribió las palabras, hizo alguna música, y era este himno. Solamente caminar cerca a ti. Concédelo, Jesús, ese es mi ruego. Diariamente poder caminar contigo, sea así, que sea así. Solamente es un verso, hay otros. Amados hermanos y hermanas, aquellos que estaban trabajando en esa plataforma, en ese día, ellos estaban compartiendo las buenas nuevas. Estaban regocijándose en el hecho que estaban sintiendo la presencia del Señor en sus vidas. Y eran trabajadores en un tiempo muy difícil de la vida, en los 40. Eran de nuestra comunidad afroamericana, quienes estaban cantando estos himnos y estaban compartiendo las buenas nuevas. Ni siquiera se daban cuenta que lo estaban haciendo. Pero era natural. Era lo que hacían naturalmente. Porque estaban regocijándose en el hecho que lo que el Señor estaba haciendo para ellos, aun cuando su vida era terriblemente difícil. Pero vino otra alma que pasó, tocó sus corazones, hizo que regresaran las palabras correctas, la música correcta, y es uno de los himnos clásicos del Evangelio hasta este momento. Decenas de compositores y de cantantes han mantenido este himno. Amados hermanos y hermanas, regocíjense. El Señor está salvando tu alma y mi alma. Que eso sea lo suficientemente, que mueva lo suficientemente diariamente en nuestras vidas, que lo dejemos ser. Que es algo que está irradiando de nosotros, si cantamos o no, cualquiera que sea nuestra conducta, que otras almas que vengan en contacto con nosotros, si nos damos cuenta o no, que el Señor pueda decir, bueno, ahora voy a escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero, este es tu tiempo, ellos van a escuchar algo, van a ver algo por ti. Y eso funciona para las almas del más allá también. Entonces, amados hermanos y hermanas, mucho para aprender, me lo digo a mí mismo. Estoy agradecido porque el Señor nos escogió, nos enseña, nos da una oportunidad para practicar, y cuando las cosas van con éxito, Él nos dice, bueno, que no llegue a nuestra cabeza, en mis palabras, y cuando las cosas no están bien, le está diciendo que eso no rompa tu corazón, sino mantente firme al ir hacia adelante para salvar nuestra alma y al mismo tiempo poder salvar a otras. Que siempre podamos regocijarnos en lo que el Señor está haciendo por nosotros y lo que Él hace de manera milagrosa a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros para otras almas, quienes nombres también quiere escribir en el libro de la vida del Cordero. Amén. In times like these,
You need a Savior in times like these. You need an anchor. Be very sure your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. He is the one God gave his own begotten Son. This rock is Jesus. He is the one. This rock is Jesus, the only one. This rock is Jesus, the only one. Gracias. Mis amados hermanos y hermanas, es un himno para todos nosotros, que en tiempos como estos, ¿cuáles son tus tiempos en este momento? ¿Son momentos buenos o no tan buenos? Lo que sea. En tus tiempos, en mis tiempos, en tiempos como estos, todos estos tiempos, todas estas temporadas, tenemos a un Salvador. Y este Salvador tiene un objetivo. Quiere acercarnos en confraternidad, en comunión con Él cada vez más cerca. Y su Padre. Es la actividad del Espíritu Santo. Comienza con los sacramentos y vamos al ir en nuestro camino, como lo fue el domingo pasado, como los israelitas iban en su camino en el desierto. El hecho de que ellos fueron liberados de la esclavitud no significa que estaban listos para entrar en la tierra prometida. Solamente porque nuestros pecados son perdonados, no significa que estoy listo para ser aquel que el Señor quiere que yo sea en el día del regreso del Señor. Ese es otro punto. Pero nos es dado la libertad, librarnos del pecado. Se nos es dado la comunión y la confraternidad para estar cada vez más cerca con el sacramento de la Santa Cena. Y en todos los tiempos como estos, cualquiera que sean los tiempos, y entonces en nuestra confraternidad juntos, buscamos verdaderamente los milagros de nuestro tiempo, los vemos allí. Son milagros, muchos son milagros. En las últimas semanas pude vivir un milagro en una de nuestras hermanas de nuestra fe. Ella es joven aún, luchó contra el cáncer por 6 o 7 meses y anoche ella falleció. Y las últimas palabras que leí que ella escribió en un diario, que ella compartió con quien ella llamaba su tribu, ese grupo de apoyo, con el que siempre estaban compartiendo apoyo y motivación. Pero lo que verdaderamente estaba pasando es que ella nos estaba motivando a nosotros más de lo que nosotros pudiésemos motivarla a ella. Y una de las últimas cosas que ella escribió, tal vez 2 semanas atrás, fue: mi cuerpo continúa retirándose. Y era cierto. Estaba en ese punto de cambio, sabiendo y conociendo que mi cuerpo continúa retirándose. Pero mi alma y mi espíritu está vivo y prosperando. ¿Cómo es eso posible? Eso es un milagro. Ese es el milagro de caminar cerca a ti, a Él. Ese es el milagro que podemos ver alrededor nuestro en la confraternidad. Y ahora el Señor toma esta alma y se la lleva a casa. Y muchas almas como ella. Anhelamos poder tener confraternidad con ellos en el altar.
próximo domingo, al servicio para los difuntos, y que ese destello y esa luz del sol, cuando ya alguien pasa el más allá de una manera única y maravillosa, pero ella utilizó esa palabra prosperar. Muy interesante. Es una palabra para nosotros. En el grupo pequeño de este mes o el mes entrante, es una palabra para nosotros. No queremos solamente vivir, queremos prosperar. Y el Señor quiere eso para nosotros. Por eso es que Él continúa enviándonos, luego reuniéndonos, luego enviándonos nuevamente, luego reuniéndonos para palabra y sacramento. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, que Dios va a continuar la palabra que Él inició y la obra que Él inició. Él lo va a terminar. ¿Cómo lo termina? No sabemos. Yo lo único que necesito conocer es una cosa. Señor, por favor, cuando termines, por favor permite que yo sea el alma que tú quieres que yo quiera cuando venga el Señor. Me someto a como tú lo has de hacer. Y tenemos el consuelo y la esperanza de saber que el Señor ha de dar esa oportunidad a todas las almas. Todas las almas van a vivir que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y van a sentir que el reino de Dios se acerca a ellos, si no es aquí, en esta vida o en la eternidad o en el milenario reino de la paz. En algún momento todos han de ser visitados con ese mensaje. Reino de Dios está cerca a ti. Y el consuelo y la esperanza de saber que para todos aquellos quienes aman al Señor y lo buscan a Él, con seguimiento y quizás aprendiendo de nuestro ejemplo y transformando y cambiando y prosperando de la mejor manera en que podamos, de esa manera, el Señor en su gracia va a conceder acceso a la confraternidad eterna con Él. Este es un momento de confraternidad con Él. Y en preparación para esto, podemos someternos todos, como ha de ser compartido en una selección musical. Amén. Ahora invito a la congregación para que se levante y vamos a orar la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Amado Padre Celestial, únicamente tú tienes la paz del resucitado para darnos a nosotros, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paz del resucitado Jesucristo, quien comparte su victoria con nosotros
que Él continúa manteniéndose y yendo hacia adelante. La paz que tú nos amas sin equivocación, incondicionalmente, y la paz que tú has derramado tu amor en nuestros corazones a través del don del Espíritu Santo. Entonces, tu amor puede trabajar dentro nuestro. Y Padre, venimos ahora a la mesa que tú has de preparar, donde tú colocarás fortaleza y la luz de Jesucristo, y a través de la actividad del Espíritu Santo, el pan y el vino es consacrado, y ya no es más pan y vino, sino que también es la vida y la fortaleza del Señor Jesucristo. Y Padre de amor, por ello nos regocijamos. No solamente que nuestros nombres estén escritos en el cielo, sino que tú nos das lo que necesitamos para ir hacia adelante. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar en oración. Amado Padre Celestial, nos regocijamos. Tú nos haces regocijar con lo que haces y una vez más nos has permitido recibir del cielo aquello que tú has tenido en mente para nosotros en este día. Y sabemos que es algo ahora que queremos guardar en nuestros corazones, para siempre encontrar la manera de regocijarnos en tu obra de salvación en nosotros y también a través nuestro, para poder compartir esa oferta de salvación, sea en una oración, sea en una palabra de Jesús, sea en un himno, sea solamente en la paz y el consuelo y la seguridad que tú nos permites tener, especialmente en estos días donde es difícil encontrarlo. Y por tu gracia somos tu pueblo y nos has permitido esto y nos lo ha dado a nosotros. Y queremos compartir esto. Queremos compartir esto con todos, incluyendo nuestros hermanos y hermanas y todos aquellos quienes tú has escrito el libro en el libro de la vida del Cordero y a quienes has llamado y tú los quieres en este tiempo. Quizás para algunos que ya sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero en esta vida, tal vez ahora es el momento, el tiempo en que puedan ver y escuchar y perdonar. Y si todo ese deseo es lo más fuerte que tengan, que quizás no tuvieron antes, entonces Padre, ve con nosotros en nuestro camino. Queremos ir con esa presencia que tú nos permites sentir. Queremos caminar cerca a ti día a día. Ese es nuestro deseo. Sabemos que no podemos mantenernos en confraternidad aquí en el altar el uno con el otro, pero podemos permanecer en comunión cercana, caminando contigo y sintiendo tu presencia. Padre amado, bendice las ofrendas que hemos traído. Lo hacemos alegremente, lo hacemos con regocijo. En esta temporada de agradecimiento, buscamos de cualquier manera poder expresar nuestro agradecimiento, aquello que podamos hacer, nuestras obras, nuestras dádivas, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestra participación. Todas estas cosas son maneras que hemos aprendido, como en el domingo pasado, para glorificarte y amamos glorificarte y amamos contar tu historia de salvación. Por favor, envía tus ángeles para cada uno y oramos para que pronto los problemas que cada uno necesita manejar puedan concluirse y que pronto el Señor Jesús ha de venir y que podamos estar con Él y estar el uno con el otro por toda la eternidad. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, les deseo una semana bendecida y ahora también hay un himno de agradecimiento.
mercies given. Jesus Christ